El sueño es vida, análisis surreal del partir de cero, la aventura conceptual, texto de 1994. Antes de pasar a su lectura voy a realizar una ligera contextualización en el sentido de que la terminología que yo utilizaba en aquel momento, en 1994, bueno, para empezar, lo de la aventura conceptual, este texto es un escrito de apoyo a un equipo de personas que estábamos organizando eventos artísticos, científicos, filosóficos, etc. Entonces produje este texto como una suerte de hilo conductor. Decía que la terminología propia de los años 90 y según qué tradiciones se sigue arrastrando, pues era normal tener en cuenta que la filosofía lo que se dedicaba es un análisis de conceptos. También era normal entender que cierta práctica artística, tan exagerada, a lo mejor tan obstinada en su aspecto reflexivo, que vino a denominarse arte conceptual. A día de hoy, 2021, que realizo esta lectura, siendo más conocedor del materialismo filosófico, pues claro, no puedo evitar tener la información de que quizá la producción de categorías, de conceptos en cuanto a categorías científicas, sea una emergencia, un producto, un resultado de operaciones de la técnica a la ciencia, y que la filosofía, más que producir conceptos, para mi modo de entender sí que puede analizarlo, tanto los conceptos como las operaciones, pero la filosofía en cuanto a sistema filosófico, pues es un entrelazamiento coherente, elaborado, bien organizado, de forma sistemática, de ideas filosóficas a partir de ideas filosóficas, quiere decir ideas reflexivas sobre la constitución del ser humano, de la ontología, de nuestra antropología, de la realidad. Y lo que estoy diciendo es que filosofía, la palabra clave sería idea, concepto, la palabra clave sería más bien para la ciencia, entonces a lo mejor el concepto no tendría que ver tanto como filosofía y con el arte. Y aquí en esta terminología sí que lo estoy empleando. Por eso desde hace un tiempo me refiero al llamado arte conceptual como un arte de ideas. En realidad todo el arte es de ideas, absolutamente todo el arte está trabajando ideas, pero ese arte que tiene un mayor énfasis en las ideas, pues lo llamo arte eidético, un sintagma que creo más adecuado que no arte conceptual. El texto va de la interrelación, si es que la hay, entre lo conceptual en las ciencias, en las artes y la filosofía. Actualmente también hay discusiones sobre cuál es la diferencia entre literatura y filosofía, o cuál es la diferencia entre filosofía, ciencias y artes. Y bueno, este breve texto, sin mucho desarrollo argumentativo ni de razonamiento, al estilo más bien de la época, era dejarse arrastrar por la emergencia de tesis, más o menos claras, más o menos mínimamente justificadas, pero se peca por una falta de despliegue desmesurado a nivel explicativo. Empezamos pues. La aventura conceptual, 1994. La literatura es el uso artístico del lenguaje. La filosofía, investigación conceptual. Por lo que la filosofía no es literatura. La estética es el lenguaje sobre lo artístico y lo sensible que al realizar un uso ficticio de la belleza y de la fealdad en cuanto a categorías metafísicas, ejerce de metafísica de la belleza. La filosofía del arte, entendida como filosofía de la mente, si no se deja influir por la hipostatización que sufre el lenguaje con la metafísica, puede ser un excelente método para aclarar el significado de enunciados tales como «esto es una obra de arte». Aun admitiendo que la filosofía nació con Platón como género literario, no permaneció infante, creció. Ahora algunos, esto está escrito en 1994, ahora algunos posmodernos se empeñan en reducir la filosofía a literatura. Mi postura me lleva a afirmar que, si bien puede haber arte no filosófico, la filosofía no es un género literario. Al contrario, la literatura de calidad
es un género filosófico. El arte de calidad es filosofía. Lo carente de escritura también puede ser filosofía. Quizá ahora diríamos pensamiento filosófico porque filosofía ahora la entendemos que tiene que estar sí o sí expresada de forma sistemática. Y a lo mejor sin palabras es difícil hacer sistematización, pero a lo mejor sin palabras sí puedes ir generando pensamientos filosóficos. Repetimos la última oración. Mi postura me lleva a afirmar que si bien puede haber arte no filosófico, la filosofía no es un género literario. Al contrario, la literatura de calidad es un género filosófico. El arte de calidad es filosofía. Lo carente de escritura también puede ser filosofía. Muchos han sabido que la poesía aporta conocimiento. Existe una epistemología científica, una teoría del conocimiento metafísica y una gnoseología poética. Aquí empleaba los tres sintagmas casi sinónimos para referirse al estudio del conocer, epistemología, teoría del conocimiento y gnoseología, y les adjudicaba un adjetivo en el sentido para indicar que cierta manera de entender la sabiduría del conocer tiene un tono científico, pues a esa la llamaba epistemología científica. Otra modalidad de la sabiduría del conocer tiene un tono metafísico, pues lo llamaba teoría del conocimiento metafísica, porque el sintagma teoría del conocimiento a lo mejor me parecía un sintagma con un tono menos científico que el de epistemología. Y claro, como también era consciente de que a través del arte escrito en general y de cualquier arte, pero sobre todo de la poesía, también llegas a ciertas dosis de conocimiento, pues claro, quería emplear el tercer término que me quedaba, gnoseología, que me sonaba algo más arcaico. Entonces, por ser algún término más antiguo, lo veía más propicio para el sintagma gnoseología poética. Así diferenciaba entre una epistemología científica, una teoría del conocimiento metafísica y una gnoseología poética. Lo que pasa es que ahora claro que bajo las coordenadas del materialismo filosófico, todo lo que suene a gnoseología es un saber sobre el conocimiento, pero que no caiga bajo el embrujo de la relación sujeto-objeto. Porque si caes bajo el embrujo de la relación sujeto-objeto, estás dentro de la teoría del conocimiento y sí, cuando tiene un tono más científico se puede llamar epistemología. El materialismo filosófico reserva la expresión gnoseología a la reflexión sobre el conocer, que no caigamos en la relación sujeto-objeto. Llamo arte de calidad al que se caracteriza por una profunda reflexión conceptual sobre la vida, el psiquente o el universo. Quizá ahora diría una reflexión en torno a ideas sobre la vida, el psiquente o el universo. Lo expuesto hasta aquí no es contradictorio con mantener que la idónea actividad de la filosofía es el análisis del lenguaje. Además, la actividad analítica es perfectamente realizable por medio del arte, sobre todo por el conceptualismo lingüístico. No podemos olvidar que uno de los mayores artífices del llamado en su momento arte conceptual, Kossuth, directamente extraía sus ideas artísticas de textos de filosofía analítica del lenguaje. De Wittgenstein, de la teoría de los actos de habla, etc. Además, la actividad analítica es perfectamente realizable por medio del arte, sobre todo por el conceptualismo lingüístico. Veo en la filosofía un subconjunto artístico, el arte filosófico, que puede ayudar a expresar lo inexpresable en palabras, sugerencia plástica de lo místico, manteniendo siempre la conciencia artística, y un subconjunto propiamente analítico, la filosofía analítica, que ya hace bastante con clarificar enunciados que sin pretender ser artísticos intentan explicar la realidad originando problemas filosóficos. Incluso aseveraciones de teorías físicas introducen conceptos sobrenaturales que requieren clarificación. Del anhelo metafísico puede encargarse el arte, que mantendrá su condición no presentando sus gestos como si lo fuesen de la ciencia natural o de una objetividad preestablecida. El arte ontológico es expresable
mediante palabras, colores, olores, sabores, gestos, sonidos, silencios e incluso objetos, pero sin caer en el cotidianismo objetivo-objetual, a no ser que la cotidianidad se nos presente como lo constituyente del ser. Y repito lo que estoy diciendo en los últimos vídeos, no sé si este tipo de proposiciones mías en los años 90 serviría actualmente para hacer una réplica o una defensa ante el giro especulativo de cierta filosofía orientada hacia los objetos. El problema es que los que hacen metafísica no la conciben como un juego artístico, sino como un saber, predicando como si fuesen aserciones empíricas, aserciones gramaticales. Resultado: enredos lingüísticos. Quienes ofrezcan verdades inmutables, procedentes de una trascendencia suprasensible, sin pretender un uso artístico, están realizando trampas con el lenguaje. Actualmente, los 90 del 20, pero también 2020, cuando lo edité, y también actualmente en agosto de 2021, podemos encontrar más imaginación en las teorías científicas que en la mayoría de las obras de arte. Además, se adentran en mundos alejados de la realidad cotidiana. Y si no hay ninguna diferencia, que sí la hay, y si no hay ninguna diferencia o hay escasas diferencias entre el acto científico creado y el acto artístico creado, la ciencia teórica es arte, y arte de calidad. Y ahora viene un comentario que introduje en la edición en el 2020. O cuando menos puede funcionar estéticamente. Pensamos en 2020. O cuando menos puede funcionar estéticamente. O sea, salvándome de hacer una isonomía, una igualdad entre la ciencia teórica y el arte. Quizá haya semblanzas, pero no una identidad total. Pueden funcionar estéticamente, de forma similar. Y cerraba ya el escrito de la siguiente manera. Ciencias, artes y filosofías se nos presentan estrechamente interrelacionadas, constituyendo su conexión la aventura conceptual. Y para interpretar este texto en 2021, aprovechar lo que dice desde nuestras propias coordenadas actuales, quizá podríamos decir que la producción de categorías en cuanto a conceptos científicos, pues sí, sea una actividad a partir de operaciones que vienen de la técnica en el campo de las ciencias, lo cual no quita que una vez que existen dichos conceptos, la filosofía no pueda analizarlos, la filosofía no pueda tratar con ellos, no solo con los conceptos, sino con las operaciones de otras actividades que no son científicas, y quien dice la filosofía, las filosofías, porque no hay una única filosofía, quien dice las filosofías también las artes, puedan operar entre los distintos materiales con los que juegan los artistas. Uno de dichos materiales sean los conceptos, pero quizás sea un error, aunque tampoco en el texto digo exactamente que los filósofos y los artistas producen conceptos, en ningún momento lo digo, si no me acuerdo mal de lo que acabo de leer. Claro que los artistas pueden jugar con conceptos, pero puestos a elaborar, tanto filósofos como artistas, lo que elaboran, lo que construyen con metodologías distintas son ideas. Ideas sobre el ser humano, ideas sobre la realidad, ideas sobre el universo, ideas sobre la sociedad. David Álvarez González recientemente, en julio de 2021, en el contexto de un curso de verano de la Fundación Gustavo Bueno en La Rioja, precisamente sobre polémicas en el mundo de las ciencias y de las artes, pues explicaba que en la actividad artística y en la actividad científica pues hay operaciones analógicas, explicativas y analíticas de la realidad. Algunos no lo entendieron o lo malinterpretaron en el sentido de que lo que hace el arte es lo que hace la ciencia. Entonces le dijeron, no, o sea, el arte y la ciencia no hacen lo mismo. Quien explica la realidad son las ciencias. Yo creo que no le entendieron bien, porque no es contradictorio que las ciencias puedan realizar ciertas analogías en su método de exposición
en su método de explicar la realidad y tienen que hacer análisis, eso no es contradictorio con que otro tipo de analogías, otro tipo de explicaciones, otro tipo de análisis los haga el arte e incluso la filosofía. Serán por medios distintos, reduciendo mucho las ciencias o ciertas ciencias, a lo mejor lo que buscarán serán teoremas, o buscarán teorías, o buscarán hipótesis. La filosofía también hace analogías, explicaciones de la realidad y análisis, pero a través de ciertas reconstrucciones de ideas sobre conceptos, y el resultado, cuando llegamos a un sistema filosófico, es una organización coherente. Si no hay una organización coherente, pero tenemos claridad y rigor, pues tenemos pensamiento filosófico, que es un conjunto más amplio que el de filosofía. Y lo mismo el arte. El arte, nos dice David Álvaro González, que realiza unas reconstrucciones, va jugando, y esas reconstrucciones pues tiene una actitud de operar analógicamente, explicativamente y analíticamente sobre la realidad. Porque como dice David Álvaro González y nosotros nos sumamos, es decir, ¿qué otra cosa no está haciendo el Quijote que intentar explicar la realidad? Claro, de una manera distinta a la ciencia. Es que las ciencias no tienen la exclusividad explicativa sobre la realidad. Pues quizá eso es lo que queríamos decir en nuestro escrito La aventura conceptual de 1994, que las artes, las filosofías, las ciencias son distintas entre sí, pero tienen una interrelación. En aquel momento utilizamos la palabra concepto, se puede mantener actualmente la palabra concepto en el sentido de que la construcción de categorías científicas viene de la ciencia, pero el operar con dichas categorías científicas para producir ideas en filosofía de forma rigurosa y a ser posible sistemática, y de forma de otras reconstrucciones con materiales y juegos a partir de actividades artísticas, teniendo claro que el arte no es filosofía, ni el arte es ciencia, ni la ciencia... Bueno, aquí sí que digo que la ciencia teórica tiene mucha similitud con el arte, en el sentido, el arte conceptual, porque ambos dos se están tratando con conceptos. Pero aquí habría que hacer unas matizaciones que no hice en su momento. La idea de fondo es que son tres campos distintos, pero que tienen una interrelación. Operemos, pues, en la aventura conceptual.